siempre su misericordia. Amén. Así es. Nos ama desde el principio y hasta el final. Esta mañana yo quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Que no tengan su Biblia a mano, nos acompañan leyendo a través de la pantalla. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Quiero que leamos todos juntos en el nombre de Jesús. Porque yo, Jehová, no cambio. Por estos, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu casa en este momento. Mi Dios, nuestra vida necesita de ti. Nuestro espíritu está hambriento de tu palabra. Señor, restaura, transfórmanos, quebrántanos. A través de quien predica, alimenta el espíritu de aquellos que escucharán este mensaje. Señor, tú has sido bueno, para siempre en tu misericordia. Gracias, Padre, por todo cuanto tú nos das hoy y cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana acabamos de leer un texto que habla sobre la ira de Dios, pero una ira que Dios está reteniendo. Una capacidad que tiene Dios de consumir, de incinerar, de exterminar con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Y eso ya lo vimos en Génesis 6. El Señor dice: raeré de la tierra todo ser vivo que he creado. O sea, voy a exterminar, voy a acabar con todas las cosas que yo he creado. Ahora nosotros vemos al Señor hablando por medio del profeta Malaquías, diciendo: yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, yo tengo la capacidad de consumirlos, de eliminarlos. Pero hay una promesa que yo he puesto sobre ustedes y por eso no lo he hecho. Así que la mañana de hoy yo quiero compartir la palabra del Señor que lleva como título: Dios no cambia. Dios no cambia. Hoy día nosotros somos testigos de que vivimos en un mundo donde todo cambia. El clima cambia, los días cambian, los años cambian. La persona cambia, la moda cambia, la música que escuchamos cambia. Todo va cambiando con el tiempo. El universo cambia con el tiempo. Los hombres tenemos la facultad de cambiar rápidamente. Cambiamos de idea de un momento a otro. Cambiamos de pareja. Cambiamos de escuela, cambiamos de universidad, cambiamos de estilo de ropa, cambiamos los amigos, cambiamos las personas con las cuales nosotros tenemos influencia. Todo cambia. Y nosotros los seres humanos se nos hace fácil cambiar de opinión rápido. Lo que antes era blanco, ahora podemos decir que era negro. Somos personas cambiantes. Pero la pregunta aquí sería: ¿pasaría lo mismo con Dios? ¿Será Dios un ser que cambia de opinión como lo hacemos nosotros los seres humanos? ¿Cambia Dios de idea o de parecer? Y discutía con un hermano un tema que me hace una pregunta en una ocasión y me dice que hasta Dios se arrepiente.
y que hasta Dios se equivoca. Y yo le decía, es imposible que Dios se equivoque o que Dios se arrepienta, porque alguien que se equivoca es una persona que no puede ver al futuro, no puede ver más allá de la realidad del momento y puede equivocarse en un momento dado. Dios ve más allá del futuro, Dios ve lo que es, lo que era y lo que fue. No hay manera, no hay razón alguna en la que Dios puede equivocarse o cometer algún error. Y él me decía, en Génesis 6 la palabra dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y yo le decía, correcto, eso dice Reina Valera 1960. Pero el que se arrepintió de Dios ahí no fue en el término de que Dios se arrepintió porque se equivocó y asumió que hizo algo mal y dijo, me arrepiento de lo que hice porque me equivoqué. No, es que en la narrativa, quien está escribiendo el libro de Génesis está diciendo que Dios se arrepintió, pero no fue el arrepentimiento de que volvió hacia atrás, sino que Dios tomó en cuenta el pecado del hombre para exterminar todo lo que había sobre la tierra. Cuando nosotros leemos otras versiones bíblicas más ajustadas, el término que se utiliza allí, y le dolió a Dios en su corazón haber creado el hombre. No que se haya equivocado o arrepentido, porque si Dios se arrepiente o se equivoca es porque Dios cambia. Pero nosotros no somos como Dios, o Dios no es como nosotros para cambiar de idea. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no se mueve, Dios no cambia. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará, Él habló y ejecutará. De manera que cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos la confianza y la certeza de que hemos creído en un Dios estable, en un Dios que no es como el ser humano, un Dios que no es alguien que cambia de humor según su estado emocional. Hay muchas personas que son bipolares. Y en el caso de las mujeres, cuando están en los días más difíciles del mes, tienden a cambiar mucho de emoción. Muchas mujeres embarazadas también, al menos que quieren ver cerca al marido. Y otras mujeres que cuando dan a luz y quieren ver el niño. La gente vive cambiando por momento, pero Dios nunca cambia. Dios es un ser inmutable. Inmutable es que Él es lo que es y no hay variación. Hebreo capítulo 6, 17 dice, Dios es inmutable. Si Dios dijo que era, entonces es. Si Dios dijo haré, entonces hará. La inmutabilidad de Dios también se relaciona con la omnisciencia de Dios. O sea, Él sabe, Él conoce, Él lo sabe todo antes de que ocurra. Por eso es que yo tengo una idea sobre lo que es la creación del universo y el mundo en el cual nosotros vivimos. Dios, decía Albert Einstein, no juega a los dados. Dios no creó un mundo para que se desarrolle como ellos quieran. Dios creó un universo basado en su omnisciencia, basado en el conocimiento previo. Ese ser creador sabe todo lo que va a ocurrir, pues el mundo es un diseño de Él. Dios sabía que el hombre iba a pecar en el Edén.
Dios sabía que el mundo hoy iba a estar como está. Dios sabía que en un momento el mundo se iba a destruir con agua. Dios sabía que su Hijo Jesús tendría que venir y morir en la cruz del Calvario como parte del plan de redención. El mundo es un teatro orquestado por Dios, como diría un filósofo, donde Él despliega toda su gloria. Porque si decimos que lo que pasa en el mundo Dios no lo sabe, ¿en qué Dios nosotros hemos creído? Si ocurre un terremoto ahora mismo en Haití, ¿cómo podemos decir que Dios no sabía eso? Porque si Él no sabía que eso iba a ocurrir, ¿en qué Dios nosotros hemos creído? Él no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. Dios sabe todo antes de que suceda. Y no hay nada que el mundo le pueda enseñar a Dios que antes Él no haya sabido. Entonces, cuando nosotros leemos la primera parte del versículo de esta mañana, nos deja muy claro que Dios no cambia. Pero yo quiero que nos detengamos un poquito más para ampliar la siguiente frase del versículo. El versículo dice: porque yo Jehová no cambio. Y ya con los textos que hemos leído hemos quedado claros de que Dios no cambia. Pero la siguiente frase es: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por esto, República Dominicana no ha sido consumida. Por esto, Iglesia Evangélica Esperanza Eterna, ustedes no han sido consumidos. Pudiéramos añadir que Dios nos está hablando a nosotros directamente. ¿Puede Dios consumir a una persona, a un grupo, a un país o al mundo entero? Lo ha hecho antes. Pero yo quiero que veamos un poquito del contexto histórico en el cual Malaquías está hablando a su pueblo. Para entender esto, nosotros primero tenemos que entender que el libro de Malaquías es el libro antes de Mateo. Es el libro que hace la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Fue un libro que se escribió 5 siglos antes de Jesús. Luego pasaron 400 años de silencio, lo que llamaron el periodo intertestamentario, donde Dios no se revelaba o no hablaba por profeta. Pero ahora en Malaquías hay una situación que se está dando, y es que el pueblo estaba cautivo en Babilonia y acaba de regresar a su tierra. Están erigiendo, levantando el templo nuevamente, y muchos de los judíos que habían estado allá en Babilonia siendo esclavos regresaban a su tierra, pero habían perdido la conexión con Dios. Muchos estaban contaminados de esa cultura babilónica. Otros habían escuchado de Dios, pero al crecer fuera de su tierra, fuera de su cultura, fuera de sus escritos, muchos perdieron esa devoción y esa relación con el Señor. Muchos se habían olvidado de que Dios era el Señor que había liberado el pueblo de Egipto, que había hecho grandes hazañas a través de los profetas. Y Malaquías entonces está aquí para recordarle al pueblo quién era el Señor. El pueblo había caído en prácticas religiosas superficiales. ¿Cómo así? Haciendo la cosa medalaganariamente, haciendo la cosa sin querer hacerla, haciendo lo que tenían que hacer parte de un rito, pero no viviendo verdaderamente lo que estaban haciendo para Dios. Estaban entusiasmados en hacer la práctica para que digan, para que vean como parte de su cultura, pero no propiamente como parte de su vivencia personal para con Dios. Es por esto que el profeta Malaquías entonces confronta al pueblo con sus prácticas injustas, con la corrupción en el sacerdocio, con el robo de los diezmos y las ofrendas y con otras cosas que ellos estaban haciendo. Recuerden
que Malaquías capítulo 3 es el texto donde el profeta le dice al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué me han robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías le está recordando al pueblo que se habían apartado de la costumbre de diezmar, de ofrendar, de darle a Dios lo que le correspondía. Pero también le está hablando de: yo tengo la capacidad de consumirlo a ustedes. Porque el pueblo no se acordaba de quién era Dios. Así que era necesario que el pueblo volviera a Dios, que entendiera que sus antepasados servían a Dios con disciplina y ellos tenían que volver al camino. Tenían que saber que Dios no había cambiado. Tenían que saber que Dios podía bendecirlo, pero también podía exterminarlo fácilmente. Es por esta razón que Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y pregunto de nuevo: ¿podría Dios consumir a alguien? ¿Podría Dios exterminar a un pueblo entero? ¿A una persona? Bueno, eso es lo que Él ha hecho a través de la historia del Antiguo Testamento. Ciertamente Dios podía exterminarlo. Si nosotros queremos conocer a alguien, debemos ver su pasado. Si nosotros queremos saber cómo es fulano, cómo se comporta o por qué hace lo que hace, tenemos que investigar lo que él hizo en el pasado, qué lo llevó ahí, cómo se comportaba antes, con quién se crió. Tenemos que examinar su historia. En este caso, los judíos sabían cómo Dios había actuado en el Antiguo Testamento, cómo Dios había actuado en el pasado. La Escritura registra en el Antiguo Testamento varios episodios en el que Dios mismo había consumido personas, pueblos, ciudades enteras. Y yo quiero que leamos a Elías y los profetas de Baal. Conocemos la historia. En Reyes capítulo 18, versículo 36, la Biblia dice que el profeta había hecho, digamos, una confrontación entre los profetas de Baal para ver cuál era el Dios verdadero. Pues mucha gente estaba empezando a adorar a Baal y se habían olvidado del Dios de Israel. Así que Elías llamó a 400 profetas de Baal y vamos a ver cuál Dios responde primero para ver cuál es el verdadero. Y los profetas de Baal empezaron a hacer rito, a hacer holocausto, empezaron a clamar a su Dios, a cortarse, a hacer todo tipo de cosas para ver si su Dios respondía. Pero dice Reyes capítulo 18, 36, que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, porque conozco que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, Elías clamó: Jehová, si yo soy tu siervo y tú eres mi Dios, que descienda fuego del cielo. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo, quemó todo lo que estaba allí, aún la zanja que tenía agua la secó. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová
es Dios. Jehová es el Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero la Biblia dice que Elías oró y el fuego cayó del cielo y consumió todo lo que estaba ahí. Incluso hasta el agua. Dios, desde el cielo, envió fuego y consumió todo lo que estaba allí. ¿Puede Dios entonces consumir a algo? Dios le dice al pueblo: por esto no habéis sido consumidos. Vamos a mostrar otro ejemplo. Los hijos de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote que Dios levantó. Y esa línea sacerdotal tenía que descender a sus hijos. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tenían que seguir el rito y la ordenanza del sacerdocio. Sin embargo, en un momento dado, ellos ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová. Ofrecieron un fuego que Jehová no había mandado. Y dice la Biblia que salió fuego y lo consumió. Murieron delante del altar de Jehová. Vamos a leer cómo lo dice Levítico capítulo 10 versículo 1, textualmente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron en ello fuego. Error. El fuego del tabernáculo no se apagaba porque fue un fuego que el Señor mismo encendió. Y ellos tenían que tomar de este fuego para hacer los sacrificios y los ritos. Del fuego que Dios había mandado. Pero dice aquí el texto que ellos pusieron fuego sobre el cual pusieron incienso, ofreciendo delante de Jehová un fuego extraño. Eso no fue lo que Dios le dijo. Pero ellos llevaron al altar un fuego extraño. Un fuego que Jehová nunca mandó, dice el capítulo 1. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, su padre, cayó. Ellos llevaron un fuego extraño al altar, y desde el altar salió fuego y lo consumió. El Dios de la Biblia, mis amados hermanos, es un Dios santo, un Dios que consume, un Dios que lo que hizo en la antigüedad lo puede volver a hacer hoy en día. Dios no cambia, su poder es el mismo, su habilidad para consumir, destruir, erradicar todo lo que Él ha creado sigue intacta. Entonces estamos viendo dos ejemplos. Dios hace llover fuego del cielo y consume a los profetas de Baal. Otro ejemplo, Dios hace que el fuego del altar consuma directamente a Nadab y Abiú por llevar fuego extraño. ¿Puede Dios consumir a alguien? Hemos visto dos ejemplos, pero le daré tres. Elías y los capitanes. En un momento dado, el profeta Elías, capítulo 2 de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 1, estaba oculto en el monte. Pues los profetas del Antiguo Testamento vivían en el monte. Y cuando Dios le daba palabra para hablar, ellos salían y hablaban. Eso es hoy en día, donde quiera hay un profeta. Donde quiera hay una gente que dice que es profeta. Y hablan solamente lo que la gente quiere escuchar. Dios me dijo que te va a dar un carro, Dios me dijo que te va a dar una jipeta, este es el año, mira, Dios me está diciendo que te va a casar. Dios no mandaba por su profeta este tipo de cosas. Cuando Dios hablaba por medio de su profeta, Dios mandaba decir que venía juicio. Ahora los profetas de ahora, en lugar de profetizar juicio, profetizan bendiciones materiales.
Pero bien, vamos acá. Elías estaba oculto y el rey de turno, el rey Ocasías, había caído en una grave enfermedad. Y este rey envió a su mensajero y dijo: vayan y consulten a Baal-Zebub, a Dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. O sea, este rey mandó a sus siervos a consultar ídolos, a consultar dioses falsos. En lugar de buscar a Dios, este rey corrió hacia la idolatría, hacia la hechicería, el ocultismo, a buscar solución para ver si encontraba solución en su problema. Pero cuando vinieron estos hombres le dijeron: Señor, usted va a morir, no hay manera. Ellos no nos dicen nada. Así que en el capítulo 1, versículo 9 de Segunda de Reyes, la Biblia dice: luego envió el rey un capitán y 50 hombres, el cual subió donde estaba él, donde estaba Elías, y he aquí que estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo a Elías: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50 hombres: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo y lo consumió, a él y a los 50 hombres. Cuando yo preparaba esto, en mi mente vino esa idea gráfica. Elías está en el monte y desciende y fuego del cielo y quema 50 personas. En el versículo 11, volvió el rey a enviar a otros capitanes. El rey vio que su capitán y los 50 hombres no regresaron, así que envió nuevamente 50 hombres más. Y dice el rey: volvió a enviar él a otro capitán y 50 hombres. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda pronto. Mira, el rey te mandó allá más rápido. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a los 50 hombres. Y dice la Biblia en el versículo 12 que descendió fuego del cielo y consumió a este hombre junto con los 50. Esto es terrible. A veces uno lee cosas y tú dices, la Biblia lo dice, pero el mundo a veces son cosas que son difíciles. Y escuchen el último. Dios, el rey, al darse cuenta que los hombres no volvieron, no sé si el fuego llegó hasta allá o alguien salió corriendo y le avisó al rey lo que había pasado. El rey de Cabezú mandó 50 hombres más como un capitán. Dice: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 hombres. Subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas. Ya este sabía lo que había pasado. Ya han quemado 100 hombres aquí. Déjame yo ir con otra mentalidad. 102. Y llega y dice: se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. O sea, respétame la vida, porque ya él sabe que puede caer fuego del cielo y consumirlo. Y la vida de estos 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50.
sea de estima ahora mi vida delante de tus ojos. Este hombre rogó, porque ya él sabía que en cualquier momento podía caer fuego del cielo. Elías le dijo al capitán y a sus 50 hombres: si yo soy varón del cielo, varón de Dios, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y descendió fuego del cielo y consumió a este hombre y a sus 50 hombres. Pero el último se salvó. El último llegó rodando y Elías descendió donde el rey. Pero descendió donde el rey para decirle que como quiera iba a morir. Y el rey murió. Hasta que no llegara el tercer hombre, el tercer capitán, y rogara por su vida, el fuego del cielo iba a seguir cayendo. Pero quiero dar el último ejemplo de que Dios puede consumir. Recordamos Sodoma y Gomorra, una ciudad que la Biblia dice que su maldad, su pecado, llegó hacia el trono del Señor. Génesis capítulo 19, 24. Una ciudad malvada, una ciudad donde los hombres dejaban sus mujeres para irse detrás de otros hombres. Dice que llegaron dos seres, dos personas, dos ángeles a la casa de Lot, y los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y le dijeron a Lot: permítenos conocerlo para estar con ellos. Una ciudad depravada. Dice la Biblia en Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Una vez más, Dios se muestra consumiendo, haciendo caer fuego sobre una ciudad. Ya no sobre un solo hombre, ya no sobre 50 hombres, ahora sobre una ciudad completa. Y dice la Biblia en Apocalipsis que el fin de los siglos y el fin de este planeta ya no será con agua, sino con fuego y azufre. O sea, Dios va a seguir consumiendo y haciendo caer fuego desde el cielo. Así que, amados hermanos, nosotros hemos creído en un Dios que a través de toda la historia de la Biblia ha consumido con fuego a personas, cosas y aún ciudades completas. Y alguien diría entonces: esas cosas ya no se ven. Ya Dios no es igual que consumía con fuego antes. Dios ha cambiado. Sin embargo, hoy nosotros hemos visto a través de la Biblia que Dios no cambia, mis hermanos. Y si la Biblia dice que Él no cambia, entonces, ¿por qué Dios no consume a la gente hoy en día? ¿Por qué no sigue cayendo fuego del cielo y mata esos países o esas ciudades que lo que viven provocando guerra? ¿Por qué Dios no elimina a los malos? ¿Por qué Dios no extermina a los pecadores? Bueno, por lo mismo que no consumió el pueblo en tiempo de Malaquías, cuando le dijo: porque yo Jehová no cambio, y por esto no habéis sido consumidos. Dios ha mostrado su misericordia para con nosotros y por eso no hemos sido consumidos. No es que ya Dios no obra, no es que Dios está muerto, no es que Dios no puede hacer caer fuego, no, es que la misericordia que Él ha tenido a través de Jesucristo por nosotros hace
que su presencia no nos consuma. Su misericordia nos guarda de no cerrar los ojos una noche y abrirlo en el infierno. Como diría Jonathan Edwards en su sermón poderoso, pecadores en manos de un Dios airado. Dice, solo la misericordia de Dios mantiene a un pecador fuera del infierno. No hay nada que mantenga a un pecador fuera del infierno más que la pura determinación de Dios. Por la pura determinación de Dios me refiero, dice Jonathan Edwards, a su elección soberana. Dios ha eleccionado de manera soberana a esta persona que está aquí y no lo ha consumido en su presencia. La suprema voluntad de Dios de extender inmerecidamente su misericordia un poco más es lo que preserva al pecador por un momento. Sigue añadiendo Jonathan Edwards, poderoso ese sermón. Dice, Dios no necesita un poder especial para enviar a la gente al infierno. Solo basta en que en su momento Él lo disponga. Las manos de los hombres no pueden hacer nada cuando Dios se levanta contra ellos. Los más fuertes no tienen poder para resistirlo, ni nadie puede escapar de sus manos. No solamente puede mandar a los malvados al infierno, sino que lo hace de manera fácil. De la misma manera como el hombre pisotea a una lombriz que se arrastra por el suelo con toda facilidad, como quien corta un hilo que está fuera de lugar, así de fácil es para Dios mandar a sus enemigos al infierno cuando Él lo decida. ¿Qué somos nosotros para atrevernos a pensar en que podemos pararnos de frente a Dios antes quien la tierra tiembla y las grandes cosas se hacen añicos? ¿Quién somos nosotros para creer que delante de Dios tenemos alguna facilidad o facultad? Mis hermanos, Dios no cambia. Y si todavía no nos ha consumido, por su misericordia. Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Sin embargo, su misericordia nos ha alcanzado, aleluya. Su misericordia nos ha tocado a nosotros. La semana siguiente quiero seguir predicando sobre este tema. Dios no cambia. Vamos a orar. Dios eterno, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por permitirnos, mi Dios, estar delante de ti. Señor, gracias porque tu misericordia nos alcanzó. Nuestros pecados son merecedores de muerte. Nuestras acciones, nuestras debilidades, nuestros problemas, Dios mío, aleluya. Nuestra rebeldía contra ti son merecedores, Señor, de muerte. Pero tú, con tu gran misericordia, nos has alcanzado. Con tu gran misericordia nos has tocado. Tú, con tu misericordia, Señor, nos has hecho hombres y mujeres para tu servicio. Restáuranos, Padre, cámbianos, llénanos de ti hoy y siempre, y que esta palabra se guarde en tu corazón. Que saber que tú consumes, Señor, no nos haga tener temor, sino, Dios mío, reverencia hacia ti y conocer, Dios mío, que tú sigues siendo el mismo. Gracias, Dios mío y Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén.